cánticos a su nombre. En esta hora le quiero hacer un reconocimiento al fin de semana que nosotros tuvimos, el campamento de parejas, de solteros. Y bueno, los que fueron, den un aplauso conforme a cómo estuvieron ese campamento. Fantástico, fantástico. La verdad es que fue glorioso. Siempre que nosotros procuramos la presencia del Señor, Él se hace presente. Así que le damos muchas gracias a Dios por todo lo que hizo a través del pastor Jonathan Soltero, que va a estar predicando en la tarde de hoy, y que fueron unas herramientas extraordinarias para los matrimonios, como también para los jóvenes o los solos que están pensando en tener parejas. Bien, antes de entregar a la predicación, quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar y el apóstol Pablo dice claramente que tenemos que llorar con los que lloran y tenemos que reír con los que ríen. En este caso ella necesita el abrazo, la oración de su iglesia para ella mantenerse firme en medio de esta situación familiar por la que ellos están pasando actualmente. Vamos a orar. Padre y Dios soberano, honramos tu nombre, glorificamos tu santo poder, y a esta hora nosotros recurrimos a ti como nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Señor, queremos exponerte, como lo hemos hecho en otras ocasiones, la vida de Faustino, pero sobre todo, Padre, queremos pedirte por tu hija, que tú seas quien estés con ella y le des la fortaleza y la fuerza que necesita en esta transición de su vida. Nosotros te rogamos que ella te glorifique en medio de su dolor y su familia también, que ella pueda ser luz en medio de aquellos que no conocen la esperanza que hay en ti y la paz que sobreviene de ti, que sobrepasa el entendimiento cuando te tenemos como nuestro refugio. A esta hora esta iglesia, Señor, se une con el dolor de esta familia y te pedimos que para que tu nombre una vez más sea honrado y glorificado, tú hagas las cosas conforme a tu voluntad y que ellos las reciban de tal manera. Abrázala, Señor. Tú eres especialista consolando. Tú eres especialista trayendo asistencia cuando nosotros te imploramos. Y nosotros nos unimos al dolor de esta familia para que en el momento que tú tengas asignado que pase lo que vaya a pasar, ella recuerde que su iglesia está intercediendo delante de ti a favor de ellos. Glorifícate, Señor, porque sabemos que eres especialista en esto. Estos milagros o este milagro y este favor, nosotros te lo pedimos porque todo lo que tú haces es milagroso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Los niños, favor, pasen a su cuido. Y quiero llamar al pastor Jonathan Soltero, quien va a traer la palabra esta tarde y nos va a bendecir con ella. Bienvenido, pastor. Sabrán, para mí ha sido 3 días de gratitud, de agradecimiento al Señor por la experiencia que viví. Ha sido una experiencia tremenda, enriquecedora. Gracias le doy a los que abrieron sus puertas y me han recibido estos días. Gracias de todo corazón a todos que han hecho un esfuerzo, me han alimentado, nos trajeron comida que yo me he sorprendido, porque a una etapa de la vida
yo tengo un refrán chino que dice que por la boca muere el pez. Y por eso hay que tener cuidado, pero gracias a cada uno que han extendido su amabilidad, su cortesía. Y sabe, mi amado, eso hace la diferencia en una comunidad de fe. Eso hace que ver que la iglesia en donde te han invitado todavía, en medio del momento en que vivimos, tiene amor, tiene afecto y sobre todo tiene un corazón agradecido al Señor. Yo le doy gracias a los jóvenes que compartieron conmigo, a los adultos que compartieron conmigo. Estuve leyendo las opiniones que me dieron la evaluación y curiosamente en una no estoy muy contento porque hubo alguien, y yo me imagino qué mesa fue, que me dijo: pastor, saluda a los hermanos de Walmart. Así me escribió cuando llega a la Florida. Pero yo tengo más o menos una idea de quién fue el chico que hizo eso, porque la mesa la teníamos ya, mire, la teníamos luqueada. Sabíamos que en esa mesa estaba lo bueno, pero qué bien, estoy agradecido. Las experiencias que uno tiene en medio de una casa, que por primera vez lo invitan a uno, cara hondo. Y tengo también otro desafío. A esta hora ya yo estoy llegando a mi casa. A esta hora ya mi mujer llegó a mi casa, porque mi mujer me puso cámaras por toda la casa y sabe cuándo yo salgo y cuándo entro. Después que la puse me arrepentí haberla pagado, porque ya mi esposa sabe cuándo yo entro y salgo. Y acabo de ver que mi amada esposa, Noemí, llegó con los nietos, los tenemos este fin de semana. Pero qué bien estar en un lugar y romper los esquemas, que uno siempre se siente seguro para mantenerse en pie, que las cosas cambian y uno tiene que tener esa capacidad de adaptarse en cada momento. No, creo que se leyó, no sé, pero la lectura de hoy es una lectura interesante. Me imagino que creo que la leyeron, ¿verdad? Completa. No voy a predicar sobre toda esa lectura, no se asusten pero es interesante la lectura que hemos leído. Y quiero leerla, esa misma lectura, pero solamente el verso 14 al 16, Éxodo 33, pero se lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Si quiere, pues puede ponerse en pie en confianza, si no, no hay ninguna dificultad, pero mírelo cómo expresa la versión Palabra de Dios para Todos, la base bíblica en esta tarde. Y dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que esa palabra nos toque, calen hondo en nuestros corazones. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: yo mismo te voy a guiar, dice el Señor. Luego Moisés le dijo: si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarme? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Palabra de Dios. Es interesante, pueden sentarse mis amados, gracias. Es interesante que en el proceso de la vida, en el proceso de la subsistencia, la generación humana, tanto las pasadas generaciones como estas generaciones, sabrá que siempre tuvieron medios de apoyo. El primer medio de apoyo que nosotros hemos tenido en muchas ocasiones para sobrevivir es el hogar, la familia. Luego crecemos en esa familia, unos padres, unas madres. Ahora se me olvidó lo que estaba diciendo por tu culpa. No, yo me acuerdo. O sea, luego nos casamos. Adquirimos, como le decíamos en el taller de ayer,
no nos damos cuenta que cuando nos casamos con ese ser que Dios nos tuvo en el camino o que nosotros nos antojamos de habernos casado, porque eso es la verdad también. Entonces, adquirimos una familia y esa familia se vuelve el apoyo. Muchas veces lo contrario, pero mayormente esa familia es el apoyo que tenemos. Aprendemos a vivir con la familia que hemos adquirido, con los cuñados, las cuñadas y sobre todo con el suegro o con la suegra. Todo eso es un mecanismo en donde nos ayuda a tener la capacidad de irnos desarrollando. Muchas veces dicen, pastor, yo fui madre y fui padre a la vez. Gloria a Dios, aleluya. No se lo voy a discutir. Pero sabe, en esta generación y las pasadas generaciones, aunque a usted se le haga difícil de entender, un padre es un padre. La figura paternal en un hogar es importante. No importa las características y las cualidades que tenga, pero científicamente en el conductismo se ha establecido que la figura paternal de un hombre en una casa hace diferencias. Y no se lo vengo a discutir, créalo o no lo crea. Pero cuando tú tratas con personas que tienen un historial a veces tan difíciles y llegan a los lugares que no tenían que haber llegado, pierden su vida, destrozan su vida emocional. Muchas veces cuando tú miras su cuadro clínico y miras hacia atrás, ves la ausencia de alguien que tenía que ser vital en esa vida y no lo fue. Por eso es interesante la lectura de hoy. Nos invoca y nos impone a pensar que el escritor estaba consciente que necesitaba a alguien que lo acompañara. Necesitaba a alguien que pudiera ser ese norte, con esa firmeza. Él le buscaba a alguien que él podía mirar y saber que teniendo conciencia que eso estaba en ese lugar, podía mantenerse en pie y continuar. En medio de esta generación, necesitamos tener a alguien, necesitamos tener una esencia, necesitamos un norte para seguir hacia adelante. Por eso la comunidad de fe es tan importante. Por eso es que la iglesia es importante que desarrolle el sentido comunitario. Porque como comunidad tú vas a tener conciencia que el que está a tu lado es tu hermano y necesita en muchas ocasiones ese apoyo. Necesita esa mano que lo levante en medio de una crisis emocional. Necesita saber que ahí tú estás en el momento que tenga una crisis. Oh sí, me olvido que a veces hay que tener cuidado con los gavilanes, hay que tener con la gente, que hay gente que se acerca a uno buscando a ver qué te puede sacar, ¿verdad que eso ha pasado? Eso no pasa aquí, eso es mi iglesia, ¿sabe? Por si acaso. Los ejemplos que yo diga, exprese, como digo siempre, la pastora no se hace responsable con lo que yo diga. Después yo sé que van a decir, pastor, usted se atrevió a invitarlo y mire usted lo que dijo este. Pero sabe, mi amado, es importante reconocer que la iglesia tiene una función de sostener, de apoyar, porque la generación en que estamos viviendo necesita ese apoyo. Necesita a alguien anclarse y saber que esta persona, que la comunidad, que este ser especial que está aquí, que ha conocido a Jesús, que tiene unos principios, tiene unos valores, sobre todo tiene la proyección del fruto del Espíritu, puede ser una alternativa en medio de la crisis. Eso ayuda. Pero es interesante. El momento histórico que vivía el profeta Moisés, el momento histórico que vivía él, en ese momento había algo. Y es interesante, el apoyo que tenía no sería como el que hoy tenemos. Hoy en día tenemos centros de consejería, hoy tenemos salud pública, hoy tenemos centros psiquiátricos, hospitales, terapia y todo. En aquellos tiempos no había mucho de eso. En aquellos tiempos era sobrevivir. El comienzo de una nación. Y Dios tenía que darle un elemento, una sustancia. Tenía que darle una fortaleza, una capacidad para saber que tenía algo que lo iba a ayudar en medio de todos los desafíos que iba a tener. Yo no sé cuántas crisis tú has pasado. Yo no sé cuántos engaños has tenido en tu vida. ¿Quién sabe al ser que amaste te engañó?
quién sabe, en el ser a la persona que confiaste, te dio la espalda y te hizo daño. Y a veces nos sentimos solos. ¿Quién nos va a ayudar? Pero es interesante que en medio del proceso creativo de una nación, Dios se acerca a un hombre y le da una alternativa, le da un soporte, una ayuda que lo iba a mantener en pie. Y lo interesante, lo que le ofrece Dios a Moisés, no es algo que fue para ese tiempo, para ese momento. Lo que ofreció Dios a Moisés, y hoy en día, en esta generación, en este momento histórico que estamos viviendo, todavía tiene eficacia, todavía tiene sentido. Y lo que le ofreció Dios a Moisés era que iba a tener su presencia, esa esencia de Dios, a su alrededor. La lectura de hoy me invita a reflexionar en una forma clara. No es lo mismo caminar solo. En mi pueblo decían, no es lo mismo caminar mal acompañado, ¿verdad? A veces tenemos personas que caminamos con ellas y en verdad no son los mejores para ayudarnos. Pero en un momento, como todo el individuo, como todo ser humano, llega una crisis. Y pregunta, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede extender la mano de forma que no esté buscando qué me puede sacar? Yo me imagino que en el momento histórico que estaba viviendo Moisés, la palabra que recibe de Dios y la expresa a un pueblo tenían vital importancia. Dios le habla claramente y le dice, yo mismo te voy a guiar, dice el Señor. Siglo XXI, Dios nos puede guiar. Cuando hay gente que en vez de caminar para frente, camina para atrás, usted lo ha visto, son como los bueyes. Los que vivimos en la costa, ¿sabe un buey que tiene palanca? Hay gente que camina toda una vida en el cristianismo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No, nunca pueden caminar para frente. Nunca pueden fijarse una meta, alcanzar lo que Dios puede poner en su corazón. Moisés, quién sabe, estaba en un momento crítico. Y estaba en un momento crítico. Necesitaba algo que lo mantuviera en pie. Y ahí le habla Dios. Dios todavía sigue hablando. Dios todavía tiene respuesta a mi necesidad. Cuando la lógica no tiene un sentido, cuando no hay alternativa, todavía hoy Dios tiene soluciones para nuestras vidas. Lo difícil es escuchar. Lo difícil es tú saber cómo te vas a conectar a esa voz de Dios en medio de estos tiempos. Moisés recibe un mensaje claro, poderoso. Moisés está consciente que el Señor le dice que yo mismo te voy a guiar, dice el Señor. ¿Sabe quién te guía a ti en estos momentos de tu vida? A mí me da gracia cuando alguien me dice, yo hago lo que me dé la gana. Tú lo has visto, yo lo he visto. Yo lo voy a escuchar porque me mandaron, porque tenía que sentarme aquí, porque si no, no me vayan a aprobar. Es una hora que tengo que estar con usted y por eso estoy aquí. Interesante, hay gente que no quiere escuchar esa voz de Dios. Hay evangélicos creyentes que viven toda una vida sin poder escuchar la voz de Dios. Yo todavía sigo creyendo que la voz de Dios se puede escuchar. Y el mejor elemento que hay, la menor realidad, es que también la voz de Dios se escucha a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dado por Dios a cada creyente que tiene un encuentro con Él, le guiará a toda verdad, lo sostendrá, le dará sabiduría. Pero para escuchar esa voz de Dios, como para saber que la presencia de Dios es algo real en medio de estos tiempos, hay que hacer un alto. Hay que tener una búsqueda. Y no que le suene medio raro, pero para tener esa búsqueda hay que esforzarse. Hay que comunicarse con Dios. La oración es la base de todo en medio de estos tiempos.
Sacar ese tiempo para tener una oración. Mira, hay gente que hay gente que se levanta de la cama y dice, 1, 2 y 3, aquí va un buey, va adelante. Ni un de nuestros rezan, ni una oración. Si tú tienes la capacidad, la fortaleza de comunicarte con Dios en tu oración diaria, en tu lectura bíblica, en tu Biblia, en un devocional, vas a escuchar esa voz de Dios. No vas a estar medio perdido. Y en medio de una crisis, en medio de una dificultad, Dios te va a dar sabiduría para seguir hacia adelante. Por eso, esta lectura de hoy me invita a reflexionar a una verdad. Había una necesidad en Moisés. Necesitaba que alguien lo apoyara emocionalmente. Que él sintiera que no estaba solo. Y en el momento indicado, Dios le dice una verdad formidable. Y Moisés dice, si tú vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas de ir de aquí. Interesante. ¿Cuándo en tu vida te has sentido que no quieres moverte del lugar que estás? ¿Cuántas veces no te has atrevido a dar el paso que tienes que dar? Porque Dios te está invitando a dar ese paso. A experimentar nuevas experiencias. A ver que el Evangelio no es nada más cántico, aplaudir y sentirte gozoso. Sino es que tener la capacidad, la fortaleza, que en medio de una crisis puedas mantenerte en pie, porque Dios está a tu lado. Y esta es la realidad de esta lectura de hoy. El Señor le dice claramente a Moisés que su presencia estará con él. ¡Qué poderoso! Si pudiéramos entender, analizar y pudiéramos comprender la realidad de lo que hace la presencia de Dios en la vida de un ser humano, en la vida de un creyente, cómo las cosas cambiarían. Usted me diría, ¿qué es la presencia de Dios? Usted me preguntaría en esta mañana, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Usted me diría, todavía en el siglo XXI, en esta generación se podemos sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios es mucho más que una emoción. La presencia de Dios es mucho más que hablar en una forma filosófica e intelectual. La presencia de Dios es esta dinámica que puede darte la seguridad que tú necesitas. Es sentir que Dios sigue siendo real. Es sentir que tú no estás abandonado en medio de la situación que estás viviendo. Cuando el hombre y la mujer de Dios comprenden que Dios está presente a tu alrededor, no importando la circunstancia, mire mi amado querido, tienes la capacidad de tener la fortaleza para tomar la decisión correcta que tienes que tomar. Tienes la capacidad de ver que hay adversidad, que hay situaciones que te han tomado el corazón y te lo han jamaqueado. Pero puedes mantenerte firme. Moisés estuvo bien claro y se lo dijo, lo expresó. ¿Quién no tiene duda en medio de estos tiempos que vivimos? ¿Quién no tiene inseguridades en medio de la dinámica que vivimos hoy en día en esta gran nación? ¿Qué inmigrante no tiene seguridad en este momento, se siente seguro porque ha pasado lo que está sucediendo? ¿Quién no necesita esa presencia de Dios, esa esencia de saber que tienes a alguien que está a tu lado? Lo percibes, lo sientes, no de una forma emocional, pero sabes que te acompaña en medio del momento que estás viviendo. Es interesante. A mí me está tan raro a veces cuando yo sé que la realidad que el hombre y la mujer se sienten solos en unos momentos determinados.
Pero cuando tú estás consciente que Dios está a tu lado, viene el concepto claro y preciso que tienes seguridad. Te vas a atrever a hacer lo que tienes que hacer correcto. Vas a emprender el anhelo que tienes en tu vida, porque ese anhelo, ese deseo, está en la voluntad de Dios. Vas a saber que no estás solo, puedes alcanzar lo que has tenido en tu corazón por mucho tiempo. Porque esa presencia de Dios está a tu lado, está contigo. Yo sé que muchos dirán, hay momentos que el miedo toca, pero ¿sabe? Hay momentos que la dificultad vendrá, pero esa presencia de Dios está contigo. Moisés estaba claro en la realidad. Estaba consciente que habían dificultades, que habían pruebas, pero él se aferró a una realidad, que necesitaba que Dios estuviera con él. ¿Has pensado que en tus decisiones, en los pasos que estás dando, necesitas tener esa presencia de Dios a tu lado? Y no estoy hablando de emociones. La emoción te viene, te da euforia, te da alegría, y cuando sales del lugar se va. Cuando te estoy invitando a reflexionar de la presencia de Dios, te estoy invitando a tener conciencia clara que está a tu alrededor. Dios está presente a tu alrededor. Pero como decíamos en los talleres, primero viene la duda, primero viene el miedo, primero viene la inseguridad. Pero cuando estoy consciente que Dios está conmigo, las cosas pueden cambiar. ¿Cuántas decisiones hemos dejado y no tomamos porque nos sentimos inseguros? Yo me imagino Moisés en su momento humano sentía esa inseguridad. Bien claro lo expresó en la lectura que hemos hecho hoy. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no nos va a acompañar? ¿La duda es mala? ¿Dudar es malo? ¿Hacer un análisis y pensar? No. Moisés dudó. Moisés tuvo miedo. El miedo es un sentimiento, una expresión natural. Él dudó en un momento dado. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces personalmente como ministro he dudado de tantas cosas? La duda nubla el pensamiento. Por eso durante esta semana estuvimos hablando de los talleres, la importancia de tú hablar, expresar lo que sientes, que tener el tiempo para poder comentar y ver cuál es la visión que tiene esa persona que está a tu lado. Porque viene la duda y la duda te va a paralizar. A Moisés de momento lo tuvo a haber paralizado. El pueblo tenía duda. Le transmitían la duda. Cuando tu familia te transmite su duda, su angustia, su inseguridad, tú tienes que estar consciente que tienes que proyectar esa seguridad. Moisés tenía duda, pero supo comprender que tenía un elemento que podía hacer la diferencia. Era que Dios iba a estar con él y lo iba a acompañar. La diferencia cuando tú tienes alternativas para poder seguir hacia adelante, lo importante es creer en ellas, tomarlas. Moisés estaba consciente de la situación que vivía. Y por eso bien claro y específico lo había expuesto y se lo había dicho. Si nos acompañas, tanto a mí, interesante, y luego dice a tu pueblo. ¿Sabe? Hay gente que le gusta recibir una bendición y se quedan con la bendición. Hay gente que recibe una bendición, sea económica, sea emocional, sea de distintas formas, y no la comparten. Los hijos de Dios, cuando reciben bendiciones,
una las comparte con los demás. Es agradecido con ellos. Porque cuando tú bendices, continuarás siendo bendecido. Cuando tú extiendes tu mano al que tiene necesidad en medio de este pueblo, en medio de las situaciones que vivimos, tú vas a ser bendecido. Muchos rápido como a veces me dicen, ay pastores, que por la maldad de este mundo el amor se ha enfriado. No, el verdadero creyente en Jesucristo, el verdadero creyente que está confiando, que está consciente que la presencia de Dios está en medio de él, va a seguir bendiciendo a los que están a su alrededor. Primero bendice a su familia, a los de su casa, luego los que están a su alrededor, porque primero son los de su casa. Había un refrán que mi suegro decía, ministro por muchos años, que había gente que eran luz en la plaza y oscuridad en la casa. Pero yo sé que eso aquí no lo hay. Pero hay gente que le gusta bendecir a todo el mundo afuera, pero no los de su casa. Por eso, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que estar conscientes que todavía Dios continuará hablando como habló en ese momento histórico, para estar consciente que tú y yo no estamos solos. La presencia de Dios nos acompaña. Y cuando la presencia de Dios te acompaña, tienes seguridad emocional. Estás consciente que vas a lograr lo que Dios te ha puesto en tu corazón. No vacilas, no titubeas, no pides razones, no pides por qué. Camina, en el momento indicado das el paso seguro. En la historia que conocemos bíblica, Moisés tuvo muchas preguntas, pero en momentos indicados, en un momento tuvo que expresar bien claro la realidad que Dios le había dicho. Dile a tu pueblo que marche. No era momento de parálisis, no era momento de preguntas, era momento de tomar decisiones. La generación de hoy no quiere tomar decisiones. Es interesante, las generaciones de hoy les gusta dejar que otros tomen decisiones. De las pocas palabras que aprendí en esta nación cuando llegué después de 21 años es maybe, tal vez, porque el maybe ese te mantiene a ti, mire, como dice uno, en las aguas de la indecisión, en las aguas donde no puede decir esto es así y lo creo así, se acabó. En medio de los tiempos, cuando comprendemos que la presencia de Dios está a mi alrededor, puedo tomar decisiones. Estoy seguro. Dios te acompaña. Es algo que suena sencillo, pero aunque tú no lo creas en muchas ocasiones, es tan sencillo que no lo creemos, que no nos apoderamos de ello. En medio de estos tiempos tenemos que apoderarnos de las promesas de Dios. No meramente apoderarnos de ellas, sino vivirlas, sino creerlas y por último proyectarlas. Es como una familia. ¿Qué me vale decir te quiero, te amo, si no demuestro ese amor en un abrazo, en un apoyo? Si no demuestro que estoy ahí cuando tú me necesitas, cuando viene la crisis y puedo darte esta mano amiga y ayudarte y levantarte. ¿Sabe? Los evangélicos hemos tenido un don de, curiosamente, mira, ahí el Señor está llamando, gloria a Dios. En los evangélicos hemos tenido es interesante porque hemos tenido una habilidad muchas veces filosófica, todo hablamos, todo lo argumentamos, pero no lo ponemos en práctica. Lo llevamos a la función. Por eso, esta mañana, esta historia es interesante. El momento histórico de esta lectura es más que fascinante. Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida, era inútil continuar el camino. Wow.
¿Sabe lo que era eso? En mi pueblo, como dije, yo puedo hablar de mi iglesia porque pues como no están aquí, puedo decir lo que quiero decir. En mi pueblo hay una manada de creyentes conejos. ¿Sabe lo que son creyentes conejos? Los creyentes conejos son los que están contigo un año o están con 2 años, van y brincan y están en un año en otra iglesia y están en un año en otra iglesia. Esos son los creyentes conejos. Yo sé que aquí no hay eso. Ni nadie está pensando en eso. El creyente conejo es el que no se quiera adaptar a unos principios, a unas normas de la comunidad de fe. Que está tan inseguro que lo que escucha todo lo pone en duda. Que lo cuestiona todo. Y después reafirma su conducta con la palabra. El Señor me habló y me dijo eso. Es increíble. Pero ¿sabe? Esta historia que hoy, este verso que hemos leído hoy, tiene su historia. Un pueblo que estaba en actitud negativa. Eso no sucede hoy en día. Un pueblo que la duda a veces los consumía. Un pueblo que tenía un corazón duro. Hoy en día la iglesia, eso no existe. Moisés se encontraba en la desesperación de qué podía hacer. Pero en su sabiduría se acerca a Dios y busca el sostén que necesita. En medio de una crisis que pueda estar viviendo, en medio de una desilusión de alguien que tú tenías, que le habías dado tu amor, tu respeto y te traicionó. En medio de la partida de un hijo por varias razones que puedan, en medio de eso, ¿a quién vas a buscar? ¿A qué alternativa vas a ocurrir? A la alternativa que hizo Moisés. Reclamó que esa presencia de Dios estuviera con él. Buscó la reafirmación, porque este pueblo era negativo, lo dice Éxodo capítulo 33, verso 3. Tenían un proceso de moverse de un lugar a otro. En la búsqueda de esa tierra prometida, estaban próximos a tomar ese paso. ¿Saben? Yo comprendo que cuando hay que tomar pasos difíciles, viene la duda. ¿Quién no ha dudado tomar un paso de cambiar de trabajo? ¿Quién no ha tenido la duda de cambiar de ciudad, de país? Piensa todo. ¿Quién no tiene la duda en este momento, en el momento que estamos viviendo, tiene la duda de que si lo que está haciendo es correcto? En ese momento de tu vida, el reclamar y estar consciente que Dios te ha de acompañar puede hacer la diferencia, puede mantenerte en pie, podrás levantarte confiado que vas a obtener tu victoria, vas a alcanzar lo que tu corazón y lo que Dios tiene para ti. Pero si en el momento de esa crisis, si en el momento de la duda, das para atrás, las cosas no pueden ser igual. Moisés, bajo este cuadro crítico, reclamó: Dios, acompáñame. Dios, estás tú a mi lado. No me dejes. Yo sé que hay gente que puede vivir sola. Yo sé que hay gente que, bueno, llegó el momento de uno partir. Porque la duda viene, la angustia, la tristeza, la desesperación. ¿A quién tú vas a reclamar para mantenerte en pie en medio de ese momento? Los hijos se van, vienen los nietos. Hay personas que pasan crisis cuando los hijos se van. El síndrome del nido vacío. Después ese nido se llena con los nietos y ni hablar ni contarle lo que puedo decir yo en este momento que estoy viviendo. Pero la realidad es tener conciencia de que en el momento que tendré que tomar una decisión, esté consciente
que Dios está a mi lado, que su presencia me da seguridad, que su presencia me da fortaleza, que la presencia de Dios me da sabiduría, que la presencia de Dios me da entendimiento, que la presencia de Dios me hace saber que hay momentos que tengo que cerrar mi boca. Si a veces entendiéramos eso, ¿verdad? ¿Sabes cuántas peleas yo mismo me hubiera evitado en mi casa con mi esposa? Pero cuando a veces se olvida que Dios está presente en el hogar, nos olvidamos de eso. Y cada uno tiene un nivel de voz. Uno grita y el otro grita más duro. Y si el otro grita más duro, él o otra grita más duro. Por eso siempre cuando voy a un hogar, oro en el hogar para que la presencia de Dios esté siempre. Que Dios sea huésped invisible del hogar. Porque si tuviéramos conciencia que Dios está en el hogar, en tu casa, grande, pequeña, bonita, chiquita, si tuviéramos la conciencia que Dios, su presencia está en tu casa, en mi hogar, ¿sabes cuántas discusiones evitaríamos? ¿Cuántas luchas que se dan, que destructivas? Porque sabrás que lo que tú dices, después no lo puedes recoger, ¿sabes? La ofensa no la puedes recoger después que la expresaste. Por eso yo siempre oro para que en los hogares que voy, que lucho, que cada vez que veo que alguien Dios lo bendice con un hogar nuevo, con una casa grande o pequeña, dedicársela al Señor. Porque es para reafirmar que la presencia de Dios esté en ese lugar. Y cuando esa presencia de Dios está en su lugar, yo tengo que aprender, y aprendo, mejor dicho, que hay cosas que cuando el enemigo venga a atacarme, tendré que aprender a guardar silencio. En latino somos impulsivos, ¿verdad? No perdemos tiempo por decir lo que tenemos que decir. Pero cuando tenemos conciencia que Dios está en nuestro hogar, su presencia nos ha cubierto el hogar, yo te aseguro que muchas cosas pueden cambiar. Estar consciente que el Dios que le cantamos, el Dios que le adoramos, su esencia está en ese hogar tuyo. Aunque sea pequeño, aunque vivas en un cuarto, aunque vivas en un lugar de 2 cuartos, Dios está allí y hace la diferencia. Por eso, amada iglesia, los momentos históricos que podamos vivir en esta comunidad de fe, hemos batallado contra todo desafío, contra viento y marea, porque reafirmamos que la presencia de Dios está en este lugar. Y como la presencia está en este lugar, continuaremos haciendo el bien, continuaremos extendiendo la mano y sobre todo continuaremos predicando un evangelio de transformación. Continuaremos hablando y expresándole y diciéndole a estas generaciones lo que es pecado, no se negocia, no se puede cambiar, porque Dios, su presencia está en este lugar. Eso hace la diferencia. Vuelvo a repetirlo, cuando estamos conscientes de quién está a nuestro lado, las cosas pueden cambiar. A veces le echamos la culpa al chamuco. ¿Cuánto tiempo me queda? Aquí no he visto, aquí no ponen, tienen que poner un reloj. Ay, bendito hermano, ese reloj yo no lo veo. Gloria a Dios que no lo veo. No, estamos por terminar. Cuando yo estoy consciente que como iglesia, esa presencia de Dios está conmigo, está en mi hogar, está en cada uno de nosotros, podemos decir las palabras que Moisés expresó. Yo mismo le decía al Señor, te voy a guiar, dice el Señor. Y luego Moisés le dijo, si tú no nos vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. ¿Qué seguridad? Dios no te va a mover del lugar que te ha traído. Dios te trajo con un propósito aquí.
Si Dios te trajo con un propósito aquí, todavía ese propósito se va a cumplir. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios está aquí y está en tu vida. Esta mañana te puedo decir que vendrán adversidades, vendrán desilusiones, vendrá el dolor, vendrá tristezas. Veremos que algunos no podrán caminar al ritmo como iglesia hemos caminado. Quién sabe que los que han estado a tu lado no los verás por distintas razones. Pero tú, que has confiado y has creído y estás consciente que la presencia de Dios anda contigo, tú te vas a mantener firme en el lugar que Dios te ha tenido y te tiene hasta este momento. No dudes. Moisés tuvo duda. ¿Por qué? Porque tuvo un pueblo a su alrededor con dudas, angustias, tristezas, inseguridades. Pero él clamó y Dios le dio la respuesta. En esta mañana, yo no sé cuál es tu dificultad. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no sé cuál es tu desilusión. ¿Qué perspectivas tenía de la persona que esperaba que diera tanto por ti y nunca lo dio? Pero yo te digo en esta mañana, reafirma en tu vida que la presencia de Dios está a tu lado. Te acompaña de día y de noche. Y la diferencia. Vas a encontrar que todavía las cosas se pueden hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas al pastor Jonathan Soltero. Te suplicamos como congregación, como forma de agradecimiento, Señor, que tú concedas las peticiones de su corazón, que tú mires sus procesos y el proceso de su casa y tú traigas refrigerio y bendición. Nosotros lo bendecimos en el nombre de Jesús por esta palabra de esperanza que tú has puesto